¿Será posible enseñar a nuestros estudiantes a hacer una cistocentesis con muy pocos recursos, muy contextualizada, de modo a que aprendan muy bien, que pierdan el miedo a hacerlo y que se diviertan? Bienvenidos a Cistocentesis Low Cost. Bienvenidos a Descomplicando con Pablo Payo. Yo soy Pablo, trabajo como profesor en una universidad, también trabajo en el hospital como un veterinario normal y el objetivo de este proyecto es compartir nuestra experiencia y nuestra información para que pueda ser útil para estudiantes, eventualmente para algún veterinario y, como en este caso concreto, para específicamente los profesores, que nos vemos muchas veces en la disyuntiva de enseñar a nuestros estudiantes determinados procedimientos, pero no tenemos suficientes recursos. Es verdad que existe modelos para hacer cistocentesis bien contextualizado, pero normalmente son muy caros. Y entonces las universidades pueden comprar, las europeas, no lo sé, y las americanas a lo mejor, pero la nuestra, por ejemplo, o algunas en otros países con menos recursos, no pueden comprar estos modelos. Y sobre todo, lo que no pueden comprar es estos modelos en cantidad suficiente para que 8 o 10 grupos de alumnos simultáneamente practiquen. Esto siempre ha sido un problema. Bueno, vamos entonces a contarles nuestro modo de hacerlo, que si acaso les puede servir de alguna inspiración y para los veterinarios de algún recuerdo. Bueno, la cistocentesis es un modo de obtener orina de altísima calidad, específicamente sobre todo para realizar un cultivo urinario. El único pormenor es que a veces tenemos que tener un ecógrafo para localizar la vejiga. Pero está descrito y es posible realizar una cistocentesis ciega, es decir, sin ecógrafo, simplemente basándonos en las estructuras anatómicas. Muy bien, ¿cómo sería esto? Deberíamos de buscar el ombligo del animal y deberíamos buscar también la sínfisis pélvica. Una vez que la hayamos encontrado, aproximadamente en el punto medio deberíamos introducir una aguja, previa desinfección. Entonces, desinfectamos un poquito y aquí empezamos con el principio de contextualización. Podemos hacer de cuenta de que se desinfecta, pero si los estudiantes hacen de cuenta, es decir, hacen como si desinfectasen, pero no desinfectan, el problema es que el cerebro aprende a no desinfectar. Por eso, cuanto más parecido sea a la situación real, muchísimo mejor. Y no nos va a encarecer tanto la práctica usar una compresa o usar un poquito de alcohol. Entonces, buscamos el ombligo y buscamos la sínfisis pélvica. El punto medio sería este y desinfectamos, ¿de acuerdo?, con alcohol isopropílico o alcohol etílico al 70%. Dejamos un poco que se evapore y buscamos una jeringuilla con una aguja que puede ser de 23 Gs o incluso 25 Gs, que serían más finitas, pero las de 23 Gs en principio son buenas. El animal debería estar situado en un decúbito dorsoventral, que sería esta posición que tendría que tener nuestro asistente. Y ahora colocamos una mano en este punto y introducimos la aguja en un ángulo de 45 grados y siempre que posible con el bisel de la aguja hacia arriba. Si nosotros la introducimos en otra dirección y no tenemos ecógrafo, existe un riesgo importante de rotura de vejiga. Por eso este procedimiento se practicó poco, porque los veterinarios tenían un poquito de miedo. A día de hoy se considera que es un procedimiento bastante seguro y que si se llevan en cuenta estas pautas, en principio no deberíamos de tener ningún problema. Se pone en un ángulo de 45 grados porque así permite que la vejiga, a medida que se va vaciando, se pueda deslizar sin que la aguja pueda cortarla. Si la ponemos en esta posición y la vejiga se va deslizando, puede llegar incluso a lesionar esta estructura. Muy bien, sería así. Introduciríamos aquí y una vez que estuviéramos dentro, lo que haríamos es un poco de vacío. ¿Que obtenemos orina? Muy bien. ¿Y si no obtenemos orina? Atención, hay que dejar que la aguja, no podemos retirar la aguja con vacío, la jeringa con vacío. Recupere todo lo que necesite recuperar. Y una vez que esté detenido el émbolo, entonces podemos retirar la aguja. Si no encontramos orina, podemos volver a introducir la aguja unos 2 centímetros posteriormente o incluso 2 centímetros anteriormente. Podemos tener hasta 3 tentativas que están descritas en los libros. Si no lo conseguimos, entonces el animal tendrá que venir con la vejiga más llena. Bueno, esto sería el caso. Pero ¿y los estudiantes cómo aprenden? Claro, lo ideal es que tuvieran una vejiga urinaria verdadera, pero el problema es que son muy caras.
¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros hemos creado este sistema que es crear una vejiga artificial. Esta vejiga artificial estaría aquí, el estudiante la taparía con un paño porque es una cistocentesis ciega y él teóricamente no debería de saber dónde está, y volveríamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Volvemos a desinfectar, el estudiante aprende a desinfectar y ahora colocamos aquí. Hacemos con un ángulo de 45 grados y tenemos aquí, y vean cómo está saliendo la orina. Una vez que ha terminado de salir la orina, el estudiante libera el émbolo para que no haya vacío, y una vez que haya liberado el émbolo, retira la aguja. Ya tenemos aquí nuestra muestra de orina, en este caso es una orina muy diluida, debe ser un insuficiente renal, y vuelve a desinfectar. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que este sistema se pueda utilizar muchas veces? Si nosotros lo vemos, él no está perdiendo orina y hemos introducido una aguja. Esto es lo que les vamos a enseñar, que los estudiantes aprenden muchas cosas. No solo aprenden a desinfectar, sino que aprenden, por ejemplo, cómo tienen que coger la aguja y cómo tienen que hacer vacío. Esta posición, que para un veterinario es completamente intuitiva, si acaso para un alumno de tercero tiene que practicar, y entonces no es fácil. Él intenta utilizar las dos manos y tú, no, tienes que utilizar solo una, porque esta misma posición nos permite realizar la extracción de orina fijando la vejiga hipotéticamente. Es la misma que vas a utilizar cuando tires sangre en un animal, por lo tanto tienes que aprender un poco a funcionar de esta manera. Bueno, con esto en la cabeza les vamos a contar cómo hacemos nuestro modelo barato. Verán que hay otros en Estados Unidos que se hacen también baratos, pero utilizan pinturas de caucho, tardan mucho tiempo, y el que nosotros utilizamos tardamos un minuto, bueno, un minuto no, pero 2 o 3 minutos en hacerlos, son muy baratos y a lo mejor les puede salir por unos 10 euros. Recuerden que el modelo que se compra cuesta más de 150 euros. Por unos 10 o 15 euros ustedes pueden hacer 30 vejigas, con lo cual es completamente brutal. Necesitamos 3 globos. En principio nosotros lo hacemos con 3, si lo hacen ustedes con 4 todavía sería muchísimo mejor. Colocamos un globo dentro de otro globo y en el medio colocamos una capa de sellante, de autosellante. Nosotros hemos utilizado con bastante suceso los autosellantes de bicicleta. Es decir, esto que se mete dentro de las cámaras de la bicicleta para reparar pinchazos. Si esto se mete en una cámara de bicicleta, hay un pinchazo y en vez de deshincharse la rueda, esta sustancia se coloca en el pinchazo y crea como un sello. ¿Esto funciona en los modelos nuestros? En principio funciona súper bien. Bueno, lo primero que necesitamos es tener algo para introducir los globos unos dentro de los otros. Entonces, colocamos nuestro primer globo, este es el que va a ir por detrás. Abrimos aquí, ok, este sellante cuesta alrededor de unos 10 euros, una cosa así, vale, colocamos aquí y lo llenamos un poquito, no totalmente, solo para que las paredes estén un poquito llenas, y entonces está aquí y aquí está lleno. Ahora introducimos otro globo. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Se lo voy a contar. Lo colocamos aquí con un palito y así conseguimos introducirlo dentro. Y ustedes dicen, ¿es fácil? Normalmente sí, porque está bastante lubrificado por el sellante que hemos utilizado. Muy bien, ya tenemos nuestro segundo globo. Vamos a colocar una capa de sellante. Muy bien, colocamos aquí y otra capa. Muy bien. Lo volvemos a poner para que se reparta por las paredes y por último vamos a colocar nuestra última capa de globo. Esta última capa de globo va a ir aquí y ya tenemos nuestro modelo. ¿Qué vamos a hacer? Como lo queremos que sea muy real, lo que podemos colocar es un poquito de betadine antes de llenarlo de agua. ¿Para qué? Para que nos dé un color muy semejante a la orina. Colocamos unas gotitas, espero no haberme pasado. Si se pasan con el betadine, lo que va a dar es una hematuria o va a aparecer un animal con hematuria. Y ahora nos vamos a ir al grifo un momento y lo vamos a llenar y vamos a dar un simple nudo, solo un momento. Bueno, ya lo hemos llenado de agua, sería más o menos así. Nosotros les recomendamos que no lo llenen mucho porque si no la tensión es muy alta y puede hacer que explote el globo, aunque es verdad que algunos de todas maneras son capaces de reventar.
Ocurre 1 de cada 10, a veces se revienta. Lo que es importante es que cuando lo hayan construido, ustedes lo aprieten para que el sellante se distribuya por todas las capas del globo, porque eso es lo que va a proteger de que pierda mucha más agua de la que debería de perder. Verifiquen ustedes que tiene esto aquí y aquí está perdiendo un poquito de agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que moverlo un poquito para que el sellante lo termine de sellar y probablemente con esto será más que suficiente para que lo podamos utilizar un poquito más tarde. ¿De acuerdo? ¿Duran mucho tiempo? No, les pueden durar como mucho unos un mes y medio. Después de ese tiempo, ellos poco a poco se van arrugando porque ya el sellante pierde su capacidad y les quedará una cosita como esto. Estos son los que tenemos, todavía tienen líquido, que han sido utilizados por los alumnos. Vean este que es rojo y marrón porque se rompió el último globo, pero todavía quedan 2 dentro, por lo tanto evitó que hubiera una ruptura. Estos poco a poco van perdiendo agua y van quedándose así, por lo tanto no se pueden utilizar de año para año, pero más o menos les cuento que aproximadamente esto cuesta 10 euros y los globos para hacer 8 por 4, 32, unos 10 modelos les pueden costar unos 5 euros. Verán que existen estos paquetes de globos muy baratos, no nos interesan estos. ¿Por qué? Porque estos son demasiado finos, mírenlos. Son demasiado finos, necesitamos unos globos un poquito más fuertes, un poquito más gruesos, porque el modelo va a funcionar muchísimo mejor. En estos modelos, para tener la cantidad de orina que teníamos, que era esta, tenemos que hacer muchísima tensión y entonces el globo no va a funcionar bien, no lo van a sellar bien. Por eso, si les ha gustado este sistema de cistocentesis low cost, muy buena para nosotros, la llevamos utilizando varios años, funciona muy bien. Pueden darle a like, no porque nos guste que le den a like, por lo que sea, sino simplemente porque al darle a like el vídeo tiene mayor visibilidad y podemos compartir la información con mayor cantidad de profesores. Y esto nos va a ayudar porque nuestra intención a veces es enseñar cosas, pero muchas veces es compartir información para profesores que se puedan inspirar para tener las prácticas muchísimo más divertidas y los muchachos aprendan de una manera más fácil sin por eso tener que lesionar a los animales. Cuando ellos ya han practicado, imagínense, 5, 6, 7 veces y ya en el hospital lo hacen bajo la tutoría de un veterinario en un animal real que hay que extraer orina, ellos tienen muchísima más habilidad porque ya han practicado muchas veces y esa práctica acaba por darles seguridad y acaba por convertirles en mejores veterinarios.